Vamos a estudiar Hechos 20. El incansable Pablo estaba por terminar su tercer viaje porque le urgía volver a Jerusalén para la fiesta del Pentecostés. Hizo recorridos breves para visitar a las iglesias de Macedonia y Grecia. Un grupo de 7 hermanos se le unieron para tomar el camino de regreso a Jerusalén. Sin duda eran representantes de varias iglesias que estaban enviando ofrendas a Jerusalén por una hambruna que estaba aconteciendo allí en dicha ciudad. De Filipos, Pablo viajó por barco hacia Troas, ciudad portuaria de Asia. Allí el apóstol le entró el sábado e hicieron culto con los hermanos. Dado que Pablo se iba al día siguiente, alargó su discurso ese sábado por la noche hasta la medianoche, que Lucas lo llama acá como el primer día de la semana, en su parte nocturna. El día bíblico inicia con la noche y termina con la puesta del sol del día siguiente. No sabemos si los hermanos se propusieron solo partir el pan o hacer vigilia toda la noche. Lo cierto es que Pablo alargó su discurso y siguió hablando hasta la salida del sol del día siguiente, nos dice el verso 11. Pero a la medianoche, un joven de nombre Eutico se sentó en el marco de la ventana, tal vez para recibir el aire fresco de afuera. Estaban en el tercer piso de un aposento alto y Eutico, durmiéndose, se cayó de dicha ventana hacia el primer piso, donde lo recogieron muerto. Pero Pablo se echó sobre el joven y abrazándolo dijo: no os alarméis, pues está vivo. Así que el joven lo llevaron vivo y así fueron grandemente consolados. Después el apóstol hizo su trayecto hacia Mileto, habiendo pasado por Asón y Mitelene. Una vez llegaron a Mileto, Pablo hizo llamar a los ancianos de las iglesias de Éfeso. El resto del capítulo contiene palabras de despedida de este gran hombre, ya que había sido advertido por Dios que jamás volvería a esas tierras. Y entonces Pablo les dice: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que llegué a Asia. El apóstol se pone de ejemplo a los ancianos y les pide que se conviertan en servidores del Señor y de la iglesia con toda humildad, así como él lo había sido durante ese tiempo. Después procede a describirles lo que él sabe que le espera en Jerusalén: prisiones, tribulaciones, pero de ninguna manera eso estorbará los planes de llegar a Jerusalén y cumplir el ministerio que había recibido del Señor para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios y entregar la ofrenda que llevarían. En su despedida les encargó cuidar al pueblo del Señor, diciéndoles: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Mirad por vosotros mismos. Primero los invita a velar por su propia vida y crecimiento espiritual. Ellos no podrán hacer nada a las iglesias si primero no se consagran al Señor. Antes de alimentar al rebaño, ellos debían recibir dicho alimento celestial. Después los invitó a apacentar al pueblo con el mismo esmero que él había tenido hasta ese momento. Por último, les advierte que Satanás despertaría oposición y utilizaría hombres, incluso dentro de ellos mismos, para desviar el curso de muchos. Los invita, por tanto, a tener cuidado de la grey, para así evitar la destrucción de los hermanos. Cuando terminó de decir estas cosas, se puso de rodillas y terminó con una oración su discurso. Entonces hubo mucho llanto dentro de los que estaban presentes y echándose al cuello de Pablo lo besaban y se dolían en gran manera por las palabras que él había dicho de que nunca más volverían a ver su rostro, y lo acompañaron al barco para despedirlo. Grande fue el trabajo que Pablo hizo en Asia Menor. No solo predicó y estableció iglesias, sino que las fortaleció por medio de sus epístolas que estudiaremos más adelante. Durante su segundo y tercer viaje misionero, el apóstol escribió una serie de cartas y otras cuando estuvo preso en Roma. Usó las sinagogas, las casas, los ríos, los teatros, las escuelas y las calles, como también usó su lapicero para evangelizar al mundo. Se cansó, se desveló, disertó muchos sermones, fue perseguido, fue apedreado, maltratado y por poco le quitan la vida, pero
no estimando valiosa su vida por causa del Evangelio y de las almas que quiso redimir, no cesó hasta cumplir su ministerio. Qué gran ejemplo para nosotros quienes ahora debemos concluir aquella obra que Pablo y muchos otros iniciaron. El Señor nos ayude y nos fortalezca para alcanzar la meta que aquel día ellos comenzaron. Que Dios te bendiga.